queden en sus teléfonos y sea más un monólogo que un diálogo el que entablemos, y luego asumamos que tenemos una conversación con el adolescente, con la adolescente que tenemos en casa, inclusive con el chiquito y la chiquita, con el niño y la niña al que le permitimos o a la que le permitimos que mire su teléfono y se olvide de nosotros, mientras intentamos que siga la conversación que pretendemos tener con ellos. Sucede, ¿verdad? Sucede en la familia moderna, e inclusive es más trágico, más dramático, aún mucho peor cuando somos nosotros, los padres de familia, los que enseñamos a nuestros hijos que esa es la dinámica, y mientras nos hablan, nosotros simplemente emitimos sonidos como sí, tal vez hablamos un poquito monosílabos, pero estamos con las pantallas aparentemente trabajando. Le escuchaba decir en una entrevista hace unos días atrás a una conocida pediatra española que fue entrevistada en un programa, y ella hablaba acerca de la dinámica familiar que tenía cuando sus hijos estaban pequeños, y ella estaba contando cómo tenían un juego en el cual intentaban imitar a un miembro de la familia, el papá, la mamá, al hermano, a la hermana, y los demás tenían que identificar de quién se trataba. Dice que cuando llegó su turno, ella no sabía que le iban a imitar a ella, pero su hija tomó un teléfono y simplemente comenzó a mirarlo y a scroll y a estar allí con su pantalla, ¿verdad? Y de momento todos en la familia, el resto, sin que ella se diera cuenta que se trataba de ella, su esposo y su hijo, dijeron: esa es mamá. Y digo: pero ¿cómo me van a identificar como alguien que solamente es identificable porque siempre está en el teléfono? Y sí, mamá, te la pasas trabajando. Y en ese momento ella recordó que cuando sus hijos intentaban decirle algo, le decían: no me molestes, estoy trabajando. Ahora no puedo, ahorita no puedo, estoy trabajando. No, más tarde, pero estoy trabajando. ¿Con cuánta frecuencia nos sucede a nosotros? Y sin querer estamos destruyendo. No es el tema de hoy pantallas, teléfonos, eso lo hemos hablado otras veces. El tema de hoy es respeto. Rescatar el valor del respeto. Pero aún inclusive en el mundo tecnologizado en el que nosotros vivimos hoy, también hemos perdido la capacidad de respetarnos mutuamente dentro del contexto del hogar. Y eso luego, obviamente, se traslada al resto de la sociedad cuando ya no tenemos un contacto y un diálogo los unos con los otros, porque simplemente nos estamos irrespetando todos los días. Me encanta esta frase del matemático norteamericano R.G. Rich, que dice: el respeto es una calle de doble sentido. Si quiere recibirlo, también tenemos que darlo, ¿verdad? Debemos darlo, debemos otorgarlo, regalárselo a alguien. Y pensemos en eso por un momento. ¿Con cuánta frecuencia le decimos a otros: necesito que me prestes atención, o te pido respeto? ¿O con cuánta frecuencia usamos de la autoridad alzando nuestra voz para decirle a nuestros hijos: respétame porque soy tú, soy tu mamá? No, y también tu papá, no solamente la señora, ¿verdad? Sino que son mayoría y obviamente responden de esa manera. Pero pasa muchas veces, queremos que nuestros hijos nos den el respeto por el solo hecho de ser mamá y papá, cuando en realidad el respeto no solamente se obtiene por derecho propio, se gana a través de la vida, construyendo espacios donde nos respetemos mutuamente, donde ellos también sean respetados y donde obviamente seamos muy vocales en enseñarles el valor del respeto. Sí, hay que decirles a nuestros hijos, levanta la mirada, mírame a los ojos. Y no tolerar que hoy tengamos una sociedad de niños y adolescentes que miran al piso todo el tiempo, o a la pantalla, que no nos presten atención, que sigan en sus actividades mientras nosotros, los padres, los adultos o algún otro familiar intenta decirles algo. No, tenemos que construir una sociedad que vuelva a los valores antiguos, donde nos mirábamos a los ojos, donde si alguien llegaba a una habitación decía: buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, ¿cómo estás? O si íbamos a pasar en medio de una conversación entre dos personas, ¿qué hacíamos? ¿Pedíamos? Permiso. Era parte de la sociedad en la que vivíamos. No sé aquí en México, creo que se conservan más los valores, pero en los Estados Unidos, adolescentes, jóvenes, niños entran a una habitación donde hay un sinnúmero de personas y no dicen: hola, good morning, buenos días. No, ni siquiera se dan cuenta de que existen otros seres humanos. ¿Será que en algún momento les enseñamos que ellos eran los grandes ignorados y ahora que han crecido un poquito más nos ignoran a nosotros? Porque tal vez cuando estaban pequeños no los presentábamos a nuestros amigos, no les decíamos: este es mi hijo, esta es mi hija, sino que ignorábamos su presencia y se acostumbraron a ser ignorados y ahora nos pagan con la misma moneda. Son ellos los que nos ignoran a nosotros los adultos. Eso es un poco del irrespeto que se ha creado en la sociedad moderna y de la necesidad de recuperar un valor
que se está perdiendo, pero que creo que es posible todavía rescatarlo y que si reflexionamos, lo podemos tener en casa y lo podemos llevar al resto de la sociedad. ¿Cuántos de ustedes, les hago esta pregunta con toda sinceridad, me imagino que la mayoría, si no todos, van a decir que sí, desean tener hijos exitosos hoy y por supuesto mañana en su vida como adultos, profesionales, como seres humanos? Me encantaría ver sus manos, los que con todo deseo dicen, yo quiero que mis hijos sean personas exitosas. Me alejo un poco de los speakers para que no haya feedback. A ver, ven sus manos levantadas. Yo también, yo el primero, levantaría mis dos brazos, mis dos piernas para decir, claro que quiero que mis hijos sean exitosos. Es una locura responder con un no a esta pregunta, ¿cierto? Ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren que sus hijos sean personas respetuosas? ¿Me dejan ver sus manos? Con el mismo énfasis, el mismo deseo, ¿cierto? Que sean exitosos, pero que también sean respetuosos. Eso nos lleva a una tercera pregunta. ¿Estamos invirtiendo igual en ambas? Con toda honestidad, no es para responderlo ahora con manos levantadas, es para hacer una introspección y ser honestos con nosotros mismos y reflexionar en esa dinámica familiar que estamos construyendo, si la inversión que estamos haciendo en los valores, en este caso el respeto, es la misma que estamos haciendo en nuestros hijos para que sean exitosos académicamente, profesionalmente e inclusive relacionalmente. Y obviamente, si los valores están presentes, también va a haber éxito relacional, si eso todavía se sigue conservando y valorando en la sociedad en la cual ellos participan. Pero es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Estoy invirtiendo igual? ¿Estoy invirtiendo igual no solamente dinero, sino tiempo, esfuerzo, mi propia vida, para que mis hijos sean tan exitosos profesionalmente, académicamente, como también lo sean en el tema de los valores, en el ejercicio de los mismos? Eso es muy importante que lo tengamos presentes. Entonces, hay algo que quiero establecer como una premisa en el día de hoy. No tenemos hoy una sociedad o una generación o una crisis de niños irrespetuosos, adolescentes irrespetuosos. Tenemos una crisis que se llama padres emocionalmente agotados. ¿No les parece? ¿No les parece que hoy no trabajamos con tanto énfasis como nuestros padres lo hicieron y nuestros abuelos mucho más en cultivar estos valores, en insistir, porque estamos agotados y a veces decimos, ay no, yo no voy a pelear esta batalla, que sigan como van, que lo hagan de esta manera, necesito mi tiempo. Y precisamente desde el agotamiento surgen algunas dinámicas familiares y les pregunto, vamos, no tienen que levantar sus manos, no quiero crearles un momento incómodo, pero simplemente reflexionemos. ¿Hemos gritado esta semana a nuestros hijos o a alguna persona en presencia de nuestros hijos? Digo, se nos ha ido un grito y no ha sido por el gol en el partido de fútbol, sino porque realmente estábamos totalmente enojados. Seamos honestos, se nos escapan con frecuencia en la sociedad moderna, estresada, agotada, en la cual nosotros nos encontramos, los gritos en el tráfico. Ahora pasamos por un lugar bien divertido, cuando venía de camino acá con el chofer y nos reíamos porque le decía, ahí todos se están saludando, estaban todos usando sus claxons, los gritos, y decía, oye, como que se conocen y se saludan todos, ¿no? Mira cómo le recuerda a su mamá, ¿no? Debe ser muy familiar, ¿no? Pero está sucediendo todos los días, un tráfico tremendo, y entiendo que nos genere crisis, y entiendo que nos genere agotamiento, que nos genere estrés, que nos pongamos irritados, pero nuestros hijos van detrás, escuchándonos hablar, viéndonos gritar, inclusive a veces los gritos, peor aún, se los dirigimos a ellos. ¿Han amenazado con quitarles el celular a sus hijos esta última semana o en algún momento en los últimos meses? Ahí sí me gustaría ver las manos levantadas. ¿Cuántos lo han hecho, verdad? Eso, cuando uno tiene hijos pequeños. ¿Qué edad tienen sus hijos? Ustedes que levantaron las manos. Inténtenlo hacer con los mayores, ¿verdad? Será una batalla campal. Todavía háganlo, aprovechen mientras tienes hijos pequeños, quiten el celular, disfruten hacerlo, luego no va a ser posible y ni va a ser necesario, no va a poder ser esa dinámica, pero lo hacemos. ¿Y lo hacemos por qué? Lo hacemos queriéndoles hacer un bien a nuestros hijos, o tal vez porque se nos derramó la copa, porque estamos verdaderamente enojados y agotados emocionalmente con ellos. Alguien ha dicho, o algunos de ustedes han dicho en esta semana, porque soy tu mamá o porque soy tu papá, algo así como de esa forma en la que ya no tenemos más argumentos y terminamos diciendo, aquí se hace de esta manera porque soy tu mamá, porque soy tu papá. Y los niños dicen, ¿y? ¿Verdad? Antes como que nos hacían temblar nuestros padres con esa frase, hoy ellos como que desafían la frase, ¿y qué más? ¿Verdad? Pero ahí está, es el signo de agotamiento emocional en el que nos encontramos. ¿Y cuántos han disciplinado estando todavía muy alterados? Disciplinando a los hijos desde el enojo, desde la ira,
Seamos honestos, nos pasa a todos. Les pasa a ustedes que me escuchan y me pasa a mí con este micrófono, ¿verdad? Digo, cuando nuestros hijos entran en otra dinámica en la vida, en otro momento, en otra etapa, cambia la situación familiar, cambia el ambiente familiar. Digo, debería suceder, pero igual nos encontramos en una sociedad agotada, en una sociedad que nos está pasando factura por la forma de vida en que vivimos, y desde ahí intentamos educar, desde el agotamiento, muchas veces desde los gritos, desde el aislamiento, desde el permitirle a nuestros hijos que sean educados por una pantalla o por una tercera persona que tiene su misma edad y que es la que le está diciendo cómo hacerlo en la vida y qué antivalores abrazar. Sí, porque hoy ya no solamente hablamos de valores, hablamos de antivalores, los que sustituyen los valores esenciales, los que vienen a ocupar el lugar. Sí, porque cuando no abrazamos un valor en la vida, algo viene a sustituirlo, algo viene a ocuparlo, y ahí entran los antivalores, ahí entra el irrespeto, ahí entra la mentira en lugar de la verdad, ahí entra la deshonestidad en lugar de la honestidad, ahí entran tantas cosas, la falta de gratitud, etcétera, etcétera, cuando debería haber agradecimiento. Vienen a sustituir lo que nos hacía bien, lo que nos construía como familia, como seres humanos y como sociedad, y no nos podemos dar ese permiso. Yo les hablo a ustedes porque creo que ustedes creen no solamente en la familia, ustedes creen en el bienestar de la familia, en la familia saludable, y la familia saludable se construye desde ese lugar de compromiso, de entrega, de procesar el agotamiento, de decir no me voy a dejar vencer por mi agotamiento emocional, tengo que intentarlo por el bien de mis hijos, y no solamente por el bien de ellos, también por el nuestro, por el de nosotros los adultos. Nos lo merecemos, tenemos que hacerlo por nosotros también, ¿verdad? Entonces hay valores que solo se enseñan en la mesa cuando comemos juntos o cuando intentamos hacerlo, ¿verdad? O tal vez en el tráfico. El tráfico en Miami, en el sur de la Florida, como en Ciudad de México, se ha vuelto muy intenso. Es un tráfico que saca todo tipo de emociones. Algunos lloran de desesperación, otros gritan por la misma razón, otros se pelean en el tráfico, y peor aún, donde vivo, algunos sacan sus armas y se disparan. Y sus hijos están allí mirando lo que está sucediendo. Aún con sus hijos en el coche ha sucedido que alguien sacó un arma y le disparó a una persona por una pelea de tráfico. Y eso es lo que se le está mostrando a los hijos. Cuando no te pongas de acuerdo, cuando alguien haga lo que no te gusta, termina con su vida. Al final del día, de eso se trata, que vence el más fuerte. Digo, si eso es ser más fuerte, ¿verdad? Pero sucede todos los días. Entonces ahí se aprenden los antivalores o los valores. Y cuando estamos enojados, en cómo tratamos, y también en cómo tratamos al mesero. ¿Cómo funcionamos en esos espacios de la vida? En esos momentos cuando no estamos en modo maestro, ¿verdad? Que nos gusta enseñar valores cuando nos ponemos el traje no solamente de mamá o papá, sino también de mamá maestra y de papá maestro. Y a nuestros hijos como que les disgusta eso. ¿No les pasa a ustedes? Los momentos en los que menos aprenden nuestros hijos es cuando intentamos sermonearlos. Porque, lo he dicho otras veces, lo tengo que decir hoy también, la mejor manera en la que nuestros hijos nos escuchan no es con sus oídos, es con su mirada. Les podemos decir lo que queramos, al final ellos nos ven vivir. Y ellos dicen, ese es el modelo, ese es el camino. Porque lo que mis padres hacen al final es lo que creen. Las acciones denotan lo que creemos, lo que abrazamos, lo que realmente somos. Las palabras se las lleva el viento, alguien dijo muy bien dicho. Pero las acciones, de ellas habla nuestro corazón, o ellas denotan lo que hay dentro nuestro. Así que miremos estos momentos, estos espacios. Cuando estoy atrapado en el tráfico, cuando estamos en la mesa y surgen las conversaciones incómodas, o cuando estamos en un momento en que tuvimos que llegar a la mesa pero no queríamos estar, tal vez momentos desagradables, ¿verdad? Cuando estamos enojados, el enojo, parte de la vida, que nuestros hijos nos vean enojados, pero que también nos vean procesar el enojo de una manera correcta, definitivamente. ¿Cómo tratamos al mesero? Por poner un ejemplo, a la señora del servicio en casa, o cualquier otra persona que en algún momento pensamos que está en desventaja porque existe para servirnos cuando nos toca dignificar. En una ocasión caminaba en un hotel muy lujoso en la ciudad de Houston. Estaba celebrando precisamente una serie de conferencias en la ciudad, y la persona que estaba a mi lado, que había establecido y había organizado cada uno de estos eventos, caminábamos por el hotel. Es un empresario, un hombre muy conocido en la ciudad. Caminábamos por aquel lugar y de momento se detuvo a saludar a una señora, la abrazó, le preguntó por su hijo en la universidad, cómo le iba. Y para mí, yo meditaba cuando veía este intercambio, esta conversación entre estos dos conocidos amigos. Yo dije, ella debe ser la gerente del hotel.
Debe ser la gerente del hotel. Cuando termine la conversación le voy a preguntar a mi amigo, tengo confianza para hacerlo, quién es ella. Seguramente, asumía yo, me va a decir la gerente de este prestigioso hotel. Se veía que trabajaba en el lugar, pero yo asumí que ella era la gerente por la manera en la que él la trataba. Terminó su conversación, seguimos de largo y yo, curioso, no chismoso, pero sí curioso, le digo, mi amigo, ¿y ella quién es? Y él me dice, ella es la ama de llaves aquí en el hotel. Y la tratas como si fuera la persona más importante. Y dices, ¿por qué lo es? Cada persona en tu camino es una persona importante. ¿Acaso lo que ella hace no tiene valor? Y luego salimos y se acercó al valet que le trajo en su coche y le dio un abrazo y le dijo, ¿cuándo comemos juntos? Y le dicen, no lo hacen los empresarios. ¿De dónde salió este hombre que invita a comer a un valet? Que le da valor a una persona, que le dice al menos tomemos un café, que le mira a los ojos y lo conoce por su nombre, que le pregunta por sus hijos a una señora que es la ama de llaves en un hotel. Y digo, caramba, me quiero parecer a este hombre. ¿Se puede llegar a la cima? ¿Se puede tener mucho dinero? ¿Se puede ser influyente y poderoso en el lugar donde vives y todavía abrazar valores? Yo quiero eso. Yo quiero mirar los ojos de las personas y que mis hijos vean que dignificamos a la persona más humilde cuando hablamos de pobreza, más sencilla, pero que todavía tiene valor, y que eso se quede con ellos, que el respeto a la dignidad humana sea parte de lo que nosotros abrazamos todos los días, ¿verdad? Entonces, 5 valores fundamentales, hay muchos más en la vida, pero yo quisiera destacar estos 5 y quedarme al final con el que estamos hoy definitivamente resaltando, la gratitud, que de hecho nos hace mucho bien a la salud. Ya lo dicen los neurocientíficos, no hay lugar para la ansiedad en una mente y un corazón agradecido. Usted no puede estar ansioso y agradecido a la vez, así que hasta bien nos hace. La neurociencia lo confirma. Nos podemos llenar de ansiedad, pero no podemos estar llenos de gratitud y de ansiedad a la vez. Así que practiquemos la gratitud, no solamente por un bienestar propio, sino por un valor incorporado. Es bueno ser agradecido, nos hace bien y le hace bien a la sociedad. También, por supuesto, el autocontrol. El autocontrol. ¿Alguien ha perdido el control en algún momento de su vida? Lo perdemos más que el de la tele, ¿cierto? Y digo que el de la tele se pierde, ¿no? Nos encontramos a veces todos desesperados porque perdimos el control de la tele. Yo digo, caramba, si nos desesperáramos igual al entender que hemos perdido el control de nuestra propia persona. Estamos viviendo descontrolados. Y digo, se vale perder el control en algún momento de la vida, ¿sí o no? Siéntense tranquilos, tampoco ahora quiero que se sientan culpables y salgan de aquí a flagelarse y a azotarse ustedes. No, para nada, no. En algún momento perdemos el control, se vale ser humano. No digo que sea correcto, pero sucede. Pero que no sea todo el tiempo. Personas que están descontroladas, que son una amenaza para el resto, que no seamos nosotros. Y que no sean nuestros hijos, por supuesto. Empatía, ser empáticos, ponernos los zapatos de otros, entender el dolor de los demás, entender la alegría de otros. Inclusive, la empatía, que nuestros hijos aprendan a ser empáticos. Este fin de semana nos encontramos con unos amigos y llegaron con una nueva, nosotros le decimos una van, aquí le dicen van también, ¿no? Sí, una Toyota Sienna flamante del 2027 creo que es, ya, y ustedes ya están en el futuro, amigos, ¿no? Algo así, ¿no? Me parece que era del 2027, y les celebro y les digo felicidades por su nuevo, y digo, qué bueno que nuestros hijos están cerca cuando nos ven con alegría y sinceridad, felicitar a otros por sus logros, aunque sea un coche, que es algo que no deberíamos darle simplemente el valor que tiene, un vehículo que nos transporta, pero qué lindo tener un coche que vuela nuevo, 0 millas o 0 kilómetros, que las personas puedan triunfar y que tú puedas decir, qué bueno que lo has logrado una vez más, felicidades, que ver tu alegría, compartirla, eso es empatía también. No solo es muy fácil a veces en la sociedad moderna ser empáticos con el que se duele, pero vamos a ser empáticos con el que triunfa y celebrar sus victorias. Ahí también se necesita la empatía, el sentido de responsabilidad. Soy responsable. Soy responsable no solamente de traer la economía a casa, de pagar las cuentas, de proveer un techo a mis hijos. Soy responsable por construir sus valores. ¿Lo soy? Es la pregunta que me hago, sobre todo los varones. Tenemos que hacernos sinceramente esa pregunta. Porque a veces decimos, si todavía se vive a la antigua, hoy las señoras comparten responsabilidades económicas, tienen sus propias profesiones, emprenden sus propios negocios y pueden compartir responsabilidades financieras, pero si se vive a la antigua, ella no trabaja, ella queda en casa, él va a trabajar y luego dice,
bueno, yo soy responsable, yo traigo el dinero a casa. ¿Seguro, mi amigo, eso es todo? No. ¿Y los hijos qué? ¿Y el tiempo con ellos? ¿Y la plática importante? ¿Y el abrazo de la mañana y el de la noche? ¿Y el inculcarles valores? Tal vez inclusive fe. Eso también vale mucho más que el dinero. Al final del día nuestros hijos nos van a agradecer no solo lo que les compramos, sino mucho más el tiempo que estuvimos con ellos y los valores que les impartimos. Eso es importante en la vida y por supuesto el respeto del cual estamos hablando hoy. Darle ese derecho al otro de ser dignificado. El respeto dignifica al otro. El respeto es una práctica donde me amo a mí mismo y amo al otro. Y ahí se cumple ese mandamiento que Jesús dejó. Ama al prójimo como te amas a ti mismo. Empieza por amarte a ti misma. Empieza por amarte a ti mismo, respetándote. Y luego respeta a los demás, amándolos, dignificándolos, dándoles su lugar. Definitivamente 5 valores que les dejo para meditar, para abrazar, para decir, los tengo incorporados en mi vida, son práctica diaria o los estoy dejando fuera y me estoy convirtiendo en una persona ingrata, descontrolada, poco empática, irresponsable e irrespetuosa. Se escucha mal esto, ¿verdad? Esos son los antivalores. A veces no nos damos cuenta, pero hagamos ese ejercicio familiar de la pediatra española. A ver qué tal nos va. Hoy vamos a jugar a describirnos unos a otros. ¿Queremos correr ese riesgo? Y mientras nuestros hijos más crecen, más peligrosos se vuelven, porque más nos conocen. Entonces les aconsejo meditar si van a hacer ese juego, ¿verdad? Y mejor practicamos los valores de corazón para entonces que ellos nos identifiquen como algo positivo. Quiero que me ayuden a cerrar esta frase. El trabajo de los padres, mamá y papá, el trabajo nuestro no es, y usted ponga allí el resto de la frase. El trabajo nuestro no es, y digan lo que ustedes sientan decir en este momento, no hay respuestas equivocadas. Castigar. El trabajo de nosotros no es castigar, pero sí disciplinar, ¿cierto? Disciplinarse. Muy bien, muy bien. Porque castigar tiene que ver con una descarga de ira, con maltratar, no solamente con golpear el cuerpo, sino también el alma, quebrar las emociones y la mente traumada. Muy bien. Entonces nuestro trabajo no es dejar pasar. Dejar pasar. No, en el tráfico, ¿quieres decir? No, pensé. Se está refiriendo al tráfico de la mañana. No te voy a dejar pasar. A lo mejor una mala palabra, un mal comportamiento, incluso alguna enfermedad, el granito, no sé qué, pues no hay que dejar pasar. No hay que dejarlo pasar. Curiosamente hablaba con una mamá de un adolescente esta semana y descubrió que su hija lleva al menos medio año, 6 meses cortándose. Que su hija tiene una crisis emocional impresionante. Es una niña que ha crecido sin su papá, sus padres están divorciados desde que ella tenía 1 año y medio, su papá vive en otro país, no se ven, no se hablan. La mamá ha intentado el acercamiento con el papá, pero nunca ha sucedido. Su hija llegó a la adolescencia y esa carencia ha estado ahí latente. El abuelo ha estado cerca, un padrastro, pero papá no. Y además la mamá ahora reconoce y me decía, yo le inculcaba mucho que no se celebra en casa una calificación que no sea un 10. Y ahora me doy cuenta de que le puse una demanda tan fuerte queriendo que ella fuera exitosa académicamente, y ahora con el tiempo yo lo entendí, le digo, hija, no importa que si te esfuerzas vienes con una calificación más baja, igual lo celebramos, pero ahora lo tiene incorporado, y es ella la que se pone estresada y ansiosa cuando llega a épocas de calificaciones, me decía la mamá, y entonces es la que no se da permiso para fallar. Pero producto de eso comenzó a descargar su ansiedad. Sabemos que los cortes es esa búsqueda de siento el dolor aquí y esto quita el dolor adentro. Es una dinámica bastante rara, pero la mamá entonces al descubrir esto, ella dice, bueno, ¿cómo hago? Porque ella está irritable, ella me contesta, ella me falta el respeto, pero no quiero yo entonces desafiarla o tratarla muy duro o muy fuerte, porque no quiero que entonces caiga en estos estados de ansiedad donde mi hija se corte. Y le decía algo, no permitas que una situación extrema se convierta en un modo de manipulación para que no ejerzas tu crianza positiva. La crianza positiva también tiene que ver con no dejar pasar, con decirle, mira, te puedes enojar por no hablarme de esa manera, podemos discrepar, pero no en esos términos, podemos tener confianza la una con la otra, pero no te equivoques, no somos cuates, no somos amigas, soy mamá o soy papá, eres mi hija, entonces tenemos la mejor relación, pero que no hay respeto. Entonces no dejes, le decía a esta mamá, que la situación se convierta en un modo de manipulación
para que algo tan importante se pierda en tu hogar, y es que tu hija te llegue a respetar, y de hecho ya lo está haciendo. Y ella lo reconocía y lo meditaba en ese momento, y espero que lo ponga en práctica, porque muchas veces lo dejamos pasar por temor a que a nuestros hijos les vaya peor, y en realidad les termina haciendo mucho más daño. El trabajo de los padres no es... ¿Qué más? Ser amigo, ya lo dijiste. Es ser padres. Ser padres. Miren, ¿qué tal si les digo esto? El trabajo de nosotros como padres no es que nuestros hijos estén felices todo el tiempo. Parece raro esto que acabo de decir, ¿verdad? Pero que el afán muchas veces de que nuestros hijos nunca en la vida sufran nada, nunca enfrenten ninguna situación que los ponga ahí a sentir ansiedad, estrés, que es humano, que es parte de la vida. Les queremos crear un mundo, una burbuja de extrema felicidad para que estén bien siempre. Y queridos, la vida no es eso. La vida es la suma de altas y bajas, de momentos de alegría extrema, medianamente felices, pero también de mucha tristeza o de situaciones incómodas. ¿Cierto que nos pasa? Es la vida de adultos, pero es también la vida a la que ellos se van a enfrentar. Y nosotros a veces en la paternidad moderna queremos crearnos un mundo ficticio a nuestros hijos, e inclusive muchas veces no confrontamos lo que deberíamos confrontar a tiempo, como precisamente quitarle el teléfono cuando tiene 5 o 6 años, para que aprenda que eso es algo que tiene que ganárselo y vivir ese momento incómodo. No lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque no queremos incomodar a nuestros hijos, porque creemos que una buena paternidad y una paternidad saludable es que ellos estén felices para siempre. Porque así terminan los cuentos, ¿no es cierto? Los cuentos que nuestros hijos ven en la tele, lo que ven en la pantalla es: y fueron felices para siempre. Y nosotros queremos crearle esa historia a nuestros hijos. Y no, la disciplina a veces duele. Pero cuando miramos atrás hoy, lo que somos adultos, decimos: caramba, si mi mamá o mi papá no me hubiesen disciplinado como lo hicieron en aquel momento, hoy no fuera la persona que soy. Quizás muchos hemos regresado a decirle a nuestros padres: gracias. Gracias porque me provocaste el dolor temporal para que hoy tenga un valor incorporado que me produce felicidad a largo plazo. Entonces meditamos en eso, es muy importante. Es importante que lo tengamos en cuenta. Errores comunes que nosotros cometemos en la crianza moderna, y de ahí vienen actitudes irrespetuosas más tarde por parte de nuestros hijos. Resolverles todo. Intentar hacer todo por ellos y que ellos no hagan nada por ellos. ¿Qué sucede cuando nosotros intentamos resolverle todo a nuestros hijos? ¿Qué tipo de adolescente vamos a tener en casa? Les escucho. ¿Cómo dices? Alguien que no va a saber hacer nada en la vida, pero además, cuando le toque hacerlo, ¿sabe qué va a suceder? Se va a molestar, se va a enojar y va a decir: eso no es lo que yo esperaba, yo no nací para hacer eso. Ah, no, y yo sí. ¿Cierto? Porque estamos resolviéndoles todo el tiempo, y lo que creamos son adolescentes y jóvenes más tarde irritados, reclamándoles a nosotros los padres, victimizados, porque no aprendieron en la vida a tomar pequeñas decisiones guiados por nosotros. Entonces, paremos, por favor, a tiempo, sobre todo si tienes hijos pequeños, a tiempo. Justificarles todo. Sobre todo cuando tenemos una situación en el colegio, se pelearon nuestros hijos. Ay, no, pero la culpa es del otro. O no conocen a la mamá. O no han visto al papá. Tiene que hasta cara de bulldog el señor. Pero mi hijo no. Mire qué buena persona soy, ¿verdad? Justificar nuestros hijos, las calificaciones. Es la maestra que no te enseña bien, por eso puro 6. Ah, pero su hijo se la pasa despierto toda la noche y no es estudiando, es con el videojuego. Pero el niño es inteligente, la maestra es la que no explica bien. Señora, se lo traje para que la próxima vez mi hijo tenga un 10. Enséñale bien. Él va a seguir haciendo lo que está haciendo, despierto hasta las 3 de la mañana con videojuegos. Y digo, no hablo de algo ilógico que está sucediendo, no sé aquí en este contexto, en su hogar, espero que no, pero escucho muchas familias que me dicen: no sé cómo decirle a mi hijo que se vaya a dormir temprano, apagarle la pantalla y que no se la pase despierto toda la noche. Digo, ¿y por qué no se lo puedes decir? Hijo, porque yo también estoy despierto toda la noche. Ahí está, no podemos exigir lo que nosotros nos ofrecemos, ¿verdad? Evitarles consecuencias. No podemos evitarles consecuencias a nuestros hijos, porque cuando las viven y nosotros intentamos evitárselas, siempre lo que va a suceder es lo mismo. No saben cómo procesar la vida, no saben cómo enfrentar las situaciones. No, miren, las consecuencias son parte de la vida. Para bien o para mal hay consecuencias, o resultados positivos y algunos negativos.
pero siempre queremos evitar las consecuencias negativas. Es parte del proceso del aprendizaje, del crecimiento. Ellos lo necesitan, a ellos les hace bien. Y por supuesto, permitir que negocien los límites básicos. Hay límites básicos que nosotros no podemos: horarios, cepillarse los dientes, levantarse a cierta hora, hacer tareas, entregar proyectos, estudiar, hacer tareas en casa, no sé. Ustedes conocen sus límites básicos, no los negocien. Porque una vez que los negocien, no existirán límites. Y una sociedad sin límites es una sociedad que se está automaldiciendo. No se está haciendo daño a terceras personas cuando se envía un hijo así a la vida. Se están haciendo daño a ellos mismos. Ellos son los que van inclusive a tal vez hasta morir pronto si no hay límites en sus propias vidas. Veámoslo de esta manera. Es como enseñar el respeto. Les pregunto y luego les daré algunos tips, seguramente algo más de lo que ustedes ya conocen. Pero les pregunto, ¿cómo enseñamos el respeto? O todos a la vez. El ejemplo es clave, definitivamente. En primer lugar tiene que aparecer cómo vivo. Una vez más, mis hijos me están escuchando con los ojos, me están viendo vivir, ¿verdad? Hijo, ¿estás bien?, le dijo el alpinista a su hijo que lo seguía, y el hijo le dijo: sí, papá, sigo tus marcas. Así de sencillo. No te preocupes, tus marcas me dejan saber dónde apoyarme y me va bien. Y mientras nuestros hijos suben la cima de su propia vida, nosotros vamos dejando marcas, para bien o para mal, marcas que les enseñan cómo hacerlo, al menos cómo nosotros creemos que se hace en la vida. Yo creo que debemos aprender a bajar el tono. Si queremos enseñar respeto, bajemos el tono. ¿A qué me refiero? No se educan los gritos. Si la dinámica familiar es todo el tiempo gritándoles, ¿qué cree que va a suceder cuando ellos crezcan un poco en la vida? ¿Cómo le van a hablar, mamá? A puro grito. Así de sencillo. Entonces bajemos el tono. Podemos ejercer autoridad sin necesidad de gritarles, simplemente siendo firmes en lo que decimos, no a los gritos. Nos cuesta, ¿verdad?, a los latinos. Yo no sé si es la salsa que le ponemos a la comida, yo no sé qué es, pero que somos muy fervorosos. Tenemos las emociones a flor de piel. Gritamos, no solamente en el estadio viendo un partido de fútbol, que ya se acerca, por cierto, el mundial, y gritaremos mucho. Ahí sí se vale gritar, ¿cierto? No con el delante que lleva la camiseta del equipo contrario. No. Se vale gritar por el gol de nuestro equipo, se vale gritar de satisfacción, pero gritarles a nuestros hijos para ejercer autoridad, no, bajemos el tono, porque luego vienen al colegio y le gritan al maestro, le gritan al otro niño, a la niña. Y cuando nos llaman y nos dicen su hijo les está gritando a todos, decimos, así como que nos damos por enterados: ay, ¿y dónde lo aprendió? Pues como usted, señora, como usted, caballero. Digo, no, quienes gritan más son los hombres, ¿cierto? ¿Por qué se ríen? Bajemos el tono, ¿no? También no humillar a terceros, no humillar a nuestros hijos. No se educa humillando a nuestros hijos, no se educa exponiéndolos frente a sus amigos, no se educa haciéndoles pasar mal momento, humillarlos frente a la familia, tratándolos como si fuesen menos que nosotros, insignificantes. No humillemos. Pensemos cuando les hablamos, desde dónde les hablamos. Mire, ¿alguna vez se ha sincerado con sus hijos hablándoles de su etapa como estudiante? Porque a veces les exigimos que ellos traigan las mejores calificaciones, que sean los mejor portados en el colegio, pero hablemos de nosotros. Al menos yo no puedo contarles a mis hijos que fui todo el tiempo 10. Fui buen estudiante, tuve buenas calificaciones. No siempre fue así. No siempre fui bien portado. Ayer escuchaba o leía un artículo donde decía que el secretario de Estado de los Estados Unidos, el secretario Marco Rubio, cuando se graduó de sus primeros estudios universitarios, tenía un GPA de 2.1. Ese era su score de puntaje, como se mide en los Estados Unidos. 2.1. Eso es casi un tonto. Y hoy es el secretario de Estado. Es decir, que aún el secretario de Estado de un país tan importante como los Estados Unidos fallaba en los estudios. Pues eso me da valor a mí para decirle a mis hijos, ¿no? Porque yo tenía el mío mucho más elevado que el secretario de Estado y no he llegado tan lejos, ¿no? Pero por lo menos puedo sentarme y decirle: te entiendo tu fracaso. Lo que no entiendo es que no hagas nada al respecto. Lo que no entiendo es que no te prepares para las calificaciones. Lo que no entiendo es que no aprendas de la experiencia. Pero estuve donde tú estás. Saqué mis propias experiencias, mis propias conclusiones, y reajusté en la vida, y por eso estamos donde estamos. Tú puedes hacer lo mismo y aún más. Entonces es muy importante que no humillemos a nuestros hijos,
Muchas veces la humillación no es el recurso, nunca lo es. Por el contrario. También enseñamos respeto cuando cumplimos promesas. Es una falta de respeto decirle a nuestros hijos, espérame que a las 5 vengo por ti. Y son las 10 de la noche y llegar justificando que la junta se demoró más de lo que esperaba, que el trabajo estuvo más intenso de lo que pensábamos, que el tráfico nos terminó secuestrando, y a veces es una gran mentira. ¿Cuántos se van a un bar con los amigos, verdad? En los Estados Unidos el famoso happy hour de los viernes. Es el día que papá más tarde llega porque está trabajando. Y a lo mejor se le olvidó que le había prometido a su hijo que la película para ver en el cine esa tarde la iban a ver juntos. Pero se le ocurrió a alguien decirle, hoy es día de happy hour. Nos vamos, y se olvidó de su hijo. Y no cumplió promesas. Vamos, que en algún momento vamos a incumplir las promesas. Porque nos pasa a todos. Aún intentando, aún queriéndolo. He hecho promesas a mis hijos de estar presente en un partido, en una competencia, en un concurso, y no he llegado a tiempo porque mi vuelo se atrasó. Como que eso se entiende, ¿verdad? Pero igual, sucede que se nos olvida un compromiso que hicimos, que no lo agendamos, vivimos en una vida tan alocada, al menos yo, que si no escribo las cosas para que luego mi calendario me lo recuerde, se pasa por alto. Y es muy importante ser intencionales. Si hacemos promesas, por favor, vamos a cumplirlas. Pidamos perdón. No solamente a ellos, pidamos perdón a terceros. Qué lindo es cuando nuestros hijos nos ven en la pareja pedirnos perdón. Digo que esta no es una sesión para matrimonio ni para parejas, pero que bien vale. Bien vale, porque el amor que más reciben nuestros hijos y que más bien le hace es cuando nos ven a nosotros amarnos, respetarnos, perdonarnos, pedir perdón a terceros si en algún momento nos equivocamos y nuestros hijos fueron testigos, disculparnos por el mesero porque lo maltratamos. Digo, ¿quién no ha maltratado a un mesero? Señor, esta carne está quemada. Digo, él no fue el que la hizo. ¿Se han dado cuenta que el mesero no fue el que quemó la carne? Que fue el que está más adentro. Obviamente, a veces la manera en que nos quejamos, la queja es válida, la reclamación es válida, pero ¿cómo lo hacemos? A veces toca pedir perdón, que nuestros hijos nos vean ser lo suficientemente humildes para decirle a alguien perdón, y que ellos aprendan que eso es ser humano, y que es más valiente y más fuerte el que reconoce sus errores que aquel que los calla o los ignora. Poner límites claros. Se les ama y se les respeta cuando se les ponen límites a los hijos. No, en esta casa mis hijos son muy amados porque ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Mientras más les permitimos hacer lo que quieran, el lenguaje emocional que ellos están recibiendo y el mensaje emocional es este: no me amas, porque si me amas, si me amaras, me protegieras. Si me amaras, me dijeras que no. Nos duelen los no de nuestros padres, nos dolieron muchísimo cuando crecíamos, pero qué bien nos hicieron. Le van a doler a nuestros hijos un no hoy, les puede doler muchísimo, pero luego lo entenderán y hasta nos darán gracias por cuidarlos y por amarlos, poniéndoles límites. Prioricemos momentos juntos. Separe su agenda, haga cambios. Cree momentos juntos, priorícelos y por favor, que sean momentos para pasarla bien, para mirarse a los ojos. Cero pantallas, cero discusiones, cero temas difíciles. Rescatar momento, rescatar contacto, abrazos, risas, construir historias. Eso ayuda a la mente, eso nos hace que seamos fuertes en la vida, eso hace que mañana sean adultos saludables emocional y psicológicamente, porque construimos momentos, porque construimos historias juntos, y eso los envía a la vida emocionalmente sanos. Definitivamente les enseña también que los respetamos porque los amamos. El respeto en sí es una expresión de amor. Menos sermones, más acciones. Regalémosle eso a nuestros hijos. Menos sermones. Miren sus caras cuando los sermoneamos. Ahí hablando usted, señora, y dice, qué bien me escucho, pero sus hijos dicen, uy, ¿cuándo se callará? Sobre todo cuando hablamos los padres, ¿verdad? Con nuestra voz gruesa y intentamos decirle a nuestros hijos con ese tono académico, yo lo hacía diferente. En mi época, uy, qué feo se oye eso, ¿verdad? Pongámonos como si fuéramos nuestros hijos y que alguien nos esté diciendo, en mi época lo que hacíamos. No, en nuestra época cometíamos errores igual. En nuestra época fuimos adolescentes que hicimos demasiadas travesuras. Yo miro a mis hijos hoy y digo, wow, bajaron del cielo y hasta con alitas. Si me hubiesen visto a mí, se hubieran arrepentido de recibirme como padre.
Si fuera la inversa, ellos hubieran dicho, ese no, ese no. Y no hubiesen creído en el hombre que me iba a convertir en el futuro. ¿Por qué? Porque todos tuvimos un momento, no me miren así, ustedes también. Todos tuvimos un momento en nuestra adolescencia en la cual no fuimos la mejor persona. Entendamos a nuestros hijos. Menos sermones, más acciones, para mostrarles a ellos el camino ahora en la vida. Un padre dijo esto: le enseñé a mi hijo o a mi hija a competir, pero no le enseñé a convivir. Le enseñé que entrara a la cancha y fuera el mejor en la competencia. Le enseñé que fuera al concurso y ganara el concurso académico como el mejor. Le enseñé a competir, de eso se trata, de ser el primero, el que se lleve el triunfo, el que reciba honores. Pero al final, con reflexión, dice, pero no le enseñé a convivir. No le enseñé a convivir. Esta semana, el lunes de esta semana, tenía una conversación con un hombre, 73 años de edad, recientemente enviudó. Su casa está vacía. Y era una casa de 1.5 millones en la ciudad de Miami. Tuvo una empresa prestigiosa. Le pagó a sus hijos los mejores colegios en la ciudad. Mencioné cualquier nombre en la ciudad donde vivo, de cualquier colegio prestigioso, ahí estuvieron sus 2 hijos. Le pagó la universidad al mayor de sus hijos, el más pequeño quiso dedicarse a un oficio, a aprender un oficio, pero su hijo, el mayor, iba a la universidad, un muchacho talentoso, inteligente. Pero la convivencia en casa, mientras todo esto sucedía, éxito empresarial, éxito financiero, en casa había una crisis de hogar. Los padres se gritaban todo el tiempo. El padre, este señor de 73 años ahora, le gritaba a los hijos, los tomaba de los hombros y no le importaba si había personas invitadas en una fiesta familiar, los zarandeaba y les gritaba mientras crecían. Los hijos se hicieron adultos, grandes, corpulentos, al menos el más pequeño creció mucho. El otro se fue supuestamente a la universidad y el padre descubrió que realmente no estaba estudiando, había pagado todo el dinero de todos estos años para que su hijo se lo gastara quién sabe en qué. La relación se quebró aún más, se pelearon. El hijo se fue a terminar a no sé qué lugar y el padre me llamaba llorando esta semana. Dice, me detuve en una luz en la ciudad y cuando miré a mi derecha, arrastrando un shopping cart, un carrito de supermercados, con muchas pertenencias dentro, vi a un homeless, a un desamparado, a un sin hogar. Y cuando lo miré 2 veces, 3 veces, pude reconocer a mí. Y bajé el vidrio y le dije, hijo, soy yo tu padre. Deja ese carro, sube aquí conmigo, vamos a casa. Me miró como si no me conociera. Me miró otra vez y en lugar de una sonrisa, me regaló una mueca. Me decía este padre llorando. Y le dije, hijo, tengo una carta que te dejó tu mamá. El muchacho se acercó, tomó la carta de su madre que recién falleció, tomó su shopping cart lleno de pertenencias y se alejó. Y su padre se quedó llorando mientras el resto dejaba saber que tenía luz verde para seguir. Y me llamó y me decía, ¿qué hice? Construí un imperio. Tengo una linda casa vacía que hoy quiero vender y desaparecer de ese lugar. Mi esposa ya no está, pero mis hijos que pudieran estar tampoco están. Y mi hijo mayor es una persona emocionalmente rota, emocionalmente enferma, y yo soy culpable. Obviamente hay que escuchar a una persona como esta y ayudarla, porque ese hombre está al borde del suicidio. Ese hombre hoy, ante la culpa que enfrenta, quizás está pensando con terminar su vida. Y hay que ayudarlo a que ese no sea el camino, a que enfrente la realidad, a que asuma responsabilidad, a que se perdone a él mismo, pero también que sirva de reflexión para aquellos que tenemos un camino por delante y decir, caramba, ¿de qué vale construir un imperio financiero y en el camino perder la familia? Y en el camino que se pierdan nuestros hijos. No tan solo perder la familia, ahí hay un hijo perdido. Y el otro tiene oficio, tiene trabajo, tiene esposa, tiene hijos, pero está atado a las drogas. Ese es su escape para olvidar su pasado, para olvidar los gritos de su padre, de su madre, y viceversa, de su madre, de su padre, para olvidar su historia familiar que le quebró y le traumó.
No debemos permitir que eso le suceda a nuestros hijos. Así que quiero terminar con esta declaración. El respeto no comienza cuando nuestros hijos nos obedecen a nosotros, sino que por el contrario, comienza cuando ellos se sienten vistos, escuchados y guiados. Vamos a mirar a nuestros hijos. Vamos a invertir en ellos. Vamos a pedirles perdón si es necesario por el tiempo que no hemos estado presentes. Vamos a cambiar y vamos a enviar a la sociedad, al colegio y a la vida hijos respetuosos que abracen valores como la empatía, como la gratitud y otros más, porque nosotros los practicamos frente a ellos, porque estamos tan cerca como para que nos vean vivir, no perfectos, pero sí comprometidos con una mejor versión de nosotros cada día, que les ayude a ellos a ser mejor personas. Gracias por llegar, por reflexionar, por compartir juntos. Y creo que la propuesta ahora y lo que tenemos por delante es salir por esa puerta diciendo: voy a convertir en acción lo que hoy hemos reflexionado, lo que hoy hemos compartido, lo que hoy hemos meditado juntos en Escuela para Padres. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias.